Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, a través de este medio de comunicación se conectan a esta hora. Bienvenidos y les invito para que participemos con la mejor disposición de nuestro corazón de un servicio que tiene como propósito adorar y exaltar el nombre del Señor. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Desde el versículo 1 dice la Escritura: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bendito y buen Dios, te alabamos, Señor. Tú eres Dios de toda la tierra y Dios sobre tu pueblo, el pueblo que es producto de este nuevo pacto del cual habla la Escritura. Un pacto nuevo, con nuevas promesas, con un nuevo mediador, el cual obra por medio de su sangre en la cruz, pero también haciendo nuevo a cada uno de los que participan de ese pacto. Nos dices que colocarás y has colocado tus leyes en nuestros corazones, las escribirás en nuestros corazones, y no habrá necesidad de que se os enseñe, porque cada uno de nosotros, de los participantes de este nuevo pacto, te conocemos, sabemos que eres Dios de nuestras vidas, porque has limpiado nuestras iniquidades y nunca más te acordarás de ellas. Te damos gracias y por eso estamos aquí, para alabar tu santo nombre. Bendito y buen Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.
colocar nuestras necesidades y peticiones generales y particulares. Por eso mi invitación es para que en este tiempo oremos al Señor y coloquemos las peticiones y las necesidades de las personas cercanas a nosotros, y que sabemos que la oración, como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho, así que vamos a interceder por esas oraciones, pidiendo también al Señor por nuestra ciudad, por nuestra nación, por la economía, por nuestros dirigentes, por la iglesia. Y también quiero invitarles para que oremos específicamente por estas personas que están afectadas de salud. La lista sería muy extensa y no se trata aquí de colocar en un lugar privilegiado a unos y a otros no. Simplemente quiero traer a memoria estas personas para que oremos por ellas, porque su estado de salud es bastante delicado. Y quiero que oremos por la hermana Ana Graciela Lázaro. Ella es la señora madre del pastor Naín Pacheco, el pastor de la iglesia en Sardinata. Por la hermana Clara Montaña, es la madre también del pastor Fabián Rincón, que también está afectada, aun cuando ya ha superado el coronavirus, pues todavía no ha despertado pues, del estado comatoso en el que se encuentra. También oremos por la hermana Caridad Pianeta, que es esposa del pastor Pedro Báez. Oremos por ellos, hermanos, y oremos por estas necesidades delante del Señor, colocándolas, confiando en su provisión. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que cuando venimos al trono de la gracia lo hacemos o debemos hacerlo confiadamente. Eso implica tener la tranquilidad, la certeza de que eres un Dios misericordioso y que todo lo que haces, lo haces en justicia, en bondad y en misericordia. Padre, por eso nuestras oraciones siempre están sometidas a tu voluntad, pero sabemos que has dado una herramienta a la iglesia y es la oración para orar e interceder. Y por eso oramos, Señor, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Oramos, Señor, por sus dirigentes. Oramos, Señor, por que nos ayudes en medio de esta situación compleja en el área de la salud, para que guardes y protejas, Señor, en primer lugar, a todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, instrumentadores quirúrgicos, aseadores, a todos ellos, Señor. Pedimos también por los que están enfermos, aquellos que están en convalecencia. Y oramos, Señor, específicamente en esta mañana por Ana Graciela Lázaro, Señor bendito, para que obres en su vida. Ya está en la UCI, Dios, pero sabemos que tú tienes poder sobre la enfermedad. Oramos por la hermana Clara Montaño, Señor, para que permitas que nuevamente, Señor, tenga conciencia, pueda volver, Señor, en sí de su condición de coma, Señor, en el cual se encuentra. También oramos por la hermana Caridad Pianeta, Señor. Pedimos que seas tú restaurando, Señor, obrando en su vida, conforme a tu propósito. Padre bendito, gracias, Señor, también por los pastores, por los líderes, por los ancianos, Señor, de todas las iglesias, que obran, que actúan, Señor, en conformidad a lo que le has dado, Señor, como tarea, como trabajo. Padre, gracias por esta mañana especial, maravillosa, por permitirnos participar de este tiempo especial. Gracias, seamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, seguimos dándole gracias al Señor, seguimos cantando. Vamos a cantar, hermanos, el himno 325, En el Monte Calvario.
es cantarle a Él. Qué hermoso es identificarnos con su obra. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de la obra de Cristo en la cruz, de su muerte y de cómo con su muerte nos dio vida. Y también cantemos al Señor ahora hablando o recordando, reconociendo que junto con esa obra redentora, con su perdón, también nos dio vida nueva. Y dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Por eso vamos a cantar al Señor el himno 65, que dice precisamente eso: qué maravilla es. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Qué maravilla es, qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Admirable es la ciega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que el Señor, nueva vida y perdón. Qué maravilla es, qué maravilla es, que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es, que el Señor me ama a mí. Amén, gloria al Señor. Su amor es eterno, su amor es maravilloso. Y para seguir con ese gozo, con esa gratitud hacia el Señor, vamos con esa misma disposición a escuchar ahora la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. Invitamos entonces al pastor Juan Daniel. Muy buen día, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar que el Señor nos ha provisto para su gloria y honra. También nuestro saludo especial para cada uno de los hermanos que están conectados desde casa. El apóstol saluda gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos. Quiero invitarles a abrir la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 17 al 19. San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía:
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amado Dios y Padre, en este momento, Señor, de nuevo estamos frente a tu palabra, Señor, y suplicamos que sea tu gracia, que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos en este momento para que al meditar en tu palabra, Señor, seamos nosotros guiados más y más a la piedad, a esa vida, Señor, que es conforme a tu voluntad, esa vida que has dispuesto y que es agradable delante de ti, Señor. Por eso te ruego que a nosotros acá y a los que están allí en casa, Señor, nos des gracia, nos ilumines mediante tu Espíritu, y que cualquier obra, Señor, que no vaya conforme a tu voluntad, que quiera distraernos, que quiera desviarnos de la atención a tu palabra, te ruego que en el nombre de Jesucristo la quites, Señor, para que podamos concentrarnos en lo que es el mensaje glorioso. Lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Jesús y la cruz. ¿Qué relación tiene Jesús y la cruz? Y también quiero que pensemos Jesús y yo, Jesús y el creyente. ¿Cuál es la relación que tenemos hoy nosotros para que por la palabra del Señor vivamos conforme a lo que Dios ha establecido? Cuando hablamos de Jesús y la cruz, están estrechamente unidos, porque es allí donde se efectuó el sacrificio de Cristo, de Jesús, sobre la cruz. Y mediante ese sacrificio, usted y yo hoy podemos tener vida plena en Cristo Jesús. Cuando el ángel se apareció a María y le anunció que iba a tener un hijo, le dijo: ¿y le pondrás por nombre? Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús es salvación. Y cuando miramos la cruz, hace un momento cantando, escuchábamos o repasábamos esa frase acerca de la cruz. Es emblema de algo. ¿De qué es emblema según el himno? ¿Recuerdan? Es emblema de afrenta y de dolor. Por eso, cuando relacionamos a Jesús y la cruz, es para indicar el sufrimiento que Él padeció, la afrenta que Él sufrió por causa nuestra. Es para que de alguna manera nosotros consideremos también el dolor y la muerte, mediante la cual hoy nosotros podemos disfrutar de vida en Cristo Jesús. Nuestra salvación hoy la disfrutamos gratuitamente, hoy la disfrutamos por gracia, pero el hecho de que usted y yo hoy disfrutemos la salvación de manera gratuita no es para pensar que no tiene costo, porque la salvación nuestra sí tuvo un costo. El asunto es que ese costo no lo pagó usted, no lo pagué yo, sino que lo pagó el Señor Jesucristo con afrenta, con sufrimiento, con profundo dolor y con su muerte. Sí tuvo un costo nuestra salvación. Por tanto, es preciso honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios cada día en nuestra manera de vivir. Glorificad pues a Dios, dice el apóstol, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, para indicar que toda nuestra vida debe estar consagrada a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios, porque por precio fuisteis comprados. Hubo un precio que se pagó por nuestro rescate, por nuestra vida, y ese precio lo pagó Cristo en la cruz. El Salvador, para efectuar esa salvación que usted hoy y yo disfrutamos, sufrió la cruz, soportó el oprobio. Y la Escritura, hablando allá en la carta a los Hebreos, dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Contra quién? Dice, contra sí mismo. El Señor se entregó, se ofreció a soportar toda clase de sufrimiento, de burla, de dolor, de oprobio,
para darnos hoy la salvación, la vida que disfrutamos por su gracia. Por eso, cuando miramos aquí en este texto que hemos leído, dice, y Jesús dice, cargando su cruz. Cargando su cruz. La cruz es emblema de dolor. Lo voy a decir así para los que les gusta tomar apuntes. Es emblema de tortura, es el elemento de tortura. Y la cruz es el instrumento de muerte para que por el Salvador nosotros hoy disfrutemos de la vida gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. De manera que produjo dolor sobre los hombros del Señor Jesucristo. Ya Jesús había sido lastimado de diferentes maneras: maltrato psicológico, traición, desprecio, abandono. Heriría al pastor, ¿y qué pasará con las ovejas? Serán dispersadas. Serán dispersadas. Pero hubo una oveja, esas ovejas de carácter, que dijo: Señor, yo no te dejaré, ahí estaré. Y insistía en que no abandonaría al Señor, como dando a entender que: Señor, tú dices que heriré al pastor y dispersaré las ovejas, pero yo voy a permanecer ahí. No, lo que Dios dice es. Y entonces el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Oigan, eso también en la vida emocional, psicológica de un ser humano, eso duele. El desprecio duele, el abandono duele, la traición duele. Cuando compartí el sermón de las 8 de la mañana, hablaba acerca de cuando dice que mientras comían, para indicar mientras era traicionado, partió el pan. Jesús estaba ahí rodeado de sus discípulos, pero entre los 12 estaba aquel que iba a darle la espalda, que le iba a traicionar. Jesús venía pasando por un sufrimiento profundo. Allá en el huerto del Getsemaní, dice la palabra del Señor que cuando fue a orar, Él estaba angustiado hasta la muerte. Sentía desfallecer. Y dice también la Escritura que cuando sudaba, su sudor eran grandes gotas de sangre. Había un sufrimiento interno profundo. Ahora se está materializando otro sufrimiento, el sufrimiento físico. Ordenan ser azotados sin causa propia, pero por tu causa y por mi causa. Le azotan. Y allá donde él vierte gran parte de su sangre, después de ser lastimado su cuerpo con látigos, no me quiero desviar mucho del propósito que quiero hoy, es que consideremos, calculemos el sufrimiento de Cristo, pero no quiero enfatizar mucho en cuáles eran las características de aquellos látigos que usaban para lastimar a los criminales, a los malhechores, a los esclavos que defraudaban a sus amos y los mandaban a azotar de la peor manera. Y a esas tiras que hacían con pieles retorcidas, gruesas y retorcidas, le incrustaban astillas de huesos de animal, para que cuando pegara en la carne, en el cuerpo de la persona que era lastimada, y al ser retirado, dejara una herida profunda en su piel. El Señor Jesucristo fue latigado, fue herido, fue golpeado, y su sangre estaba allí vertida en el enlosado del patio de aquel gobernador. Pero no siendo suficiente con esto, después de colocarle la corona de espinas, dice la Escritura que colocaron sobre sus hombros lacerados, sobre sus hombros lastimados, la cruz. De igual manera, hay varias versiones que nos hablan de en qué consistía la cruz. Algunos dicen que tenía que cargar la cruz tal cual como la conocemos, completa. Otros era solamente el lateral. Otros era ¿cómo es? El travesaño, por así decirlo, ¿sí? La viga que iba de manera horizontal, pero de igual manera la colocaron sobre los hombros, sobre la espalda del Señor Jesús, y eso era un
emblema de afrenta, cargar su propia cruz, de dolor sobre su cuerpo, de burla, de menosprecio, porque a ninguna madre que le colocaran la cruz a su hijo iba a querer estar allí, pero todo eso tuvo que sufrir aquella gran familia. María estaba también al lado del Señor mientras Él sufría en su cuerpo, en su carne, por causa de nuestros pecados. Y cargando Él la cruz, salió de aquel lugar, porque también estaba ya determinado. Según lo establecido, iba a morir fuera de la ciudad. Pero había sido tan maltratado que solo llegó hasta la puerta. El cuerpo del Señor estaba lacerado, casi deshecho por los látigos y el maltrato cruel de los soldados. Y es allí donde encontramos entonces también el cuadro de que traen a un hombre sobre quien colocan la cruz para que ayudara a llevar la cruz, pero el Señor Jesucristo tuvo que ir hasta aquel monte Calvario, como lo llama la Escritura, llamado la calavera, o en hebreo Gólgota. Hasta allá tuvo él que ir sufriendo, y mientras caminaba y sufría, iba derramando su sangre por nosotros. Luego, amados hermanos, de llegar a ese lugar, dice la Escritura allí que allí le crucificaron. Viene pasando por un profundo dolor. Ahora viene una tortura mayor para él, cuando es tirado al suelo y clavado al madero. A veces nosotros nos pinchamos un dedo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me fueron a hacer una prueba de la glucosa, la glucometría, ¿no? Yo sudaba y me ponía frío pensando cuándo me iban a pullar, ¿cierto? Para sacar solo una gota de sangre. Qué flojo, ¿no? Qué flojo. Pero al Señor Jesús no le hicieron una prueba de sangre. A Él le traspasaron sus manos. Y algo que causaba tortura al ser clavado en la cruz es que cuando el hierro frío toca los huesos, produce un dolor insoportable, un dolor desesperante. Quizás nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero se ha comprobado que así es. Y hace unos días, meses ya atrás, hablaba con una persona que sufrió un accidente donde su hueso tocó con el frío metal, y dice que sentía que se reventaba todo por dentro. Todo su sistema óseo se reventaba hasta que no cerraron la herida para que dejara de entrar incluso el mismo aire. Dice que su dolor no se calmó. Jesús tuvo que soportar la fricción del hierro con sus huesos, lo cual significaba una tortura, porque para los romanos en ese tiempo era un deleite torturar a los, como le llama la Biblia, los rebeldes. ¿Recuerda cómo le llamaban a Barrabás, aquel hombre que liberaron en lugar del Señor? Dice que era un malhechor. Dicho de otra manera, era un guerrillero, rebelde, insurrecto, una persona que no respetaba la ley, que no temía a Dios, era considerado como lo peor. Y estos hombres que fueron crucificados al lado derecho e izquierdo del Señor eran de la misma categoría de Barrabás. Por tanto, para ellos era merecido ese castigo, era merecida esa tortura. Pero el Hijo de Dios, nuestro Salvador, no merecía esa tortura. Sin embargo, fue torturado cuando sus clavos tocaron la parte ósea, lo cual sentía que reventaba todo su sistema. Y le colgaron en la cruz, clavando también sus pies. Estuve mirando si era cierto que colocaban una base para los pies de las personas que estaban allá, o si era de pronto en las imágenes que vemos, y sí colocaban una base para los pies. Clavaron los pies del Señor y colocaban una base.
que para nosotros pudiera significar un alivio, suspenderse un poco, hacer fuerza un poco en los pies, pero no fue colocada con el propósito de dar un alivio al que estaba allá colgado de la cruz, sino fue colocado con el propósito de aumentar aún más su tortura. Porque cuando al pender de los brazos se cierra la parte torácica, produce asfixia. Entonces ellos en su agonía, en su tortura, en querer poder respirar un poco, trataban de suspenderse ahí, y eso aumentaba aún más el sufrimiento y el dolor. La cruz no es solo emblema de sufrimiento, de afrenta, de dolor, sino es de tortura para producir una muerte dolorosa, agobiante, y no hay afán, que sea una muerte lenta. Finalmente, las personas morían asfixiados porque ya no soportaban más y se asfixiaban. Pero nuestro Salvador no murió por asfixia. Él derramó, dice la palabra, su sangre. La cruz no es sino un emblema de tortura. Clavado allí, agonizante, nuestro Salvador. Y además la cruz también producía, aumentando la tortura, el dolor, unos espasmos, como le llamamos, musculares, que la persona no iba a soportar. Todo esto que hoy estoy mencionando está basado cuando dice la Escritura: y allí le crucificaron. Todo lo que producía la cruz en el cuerpo de una persona. Nuestro Salvador no merecía el castigo, nuestro Salvador no merecía la tortura, nuestro Salvador no merecía la muerte, pero por causa nuestra, Él, dice, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo al ofrecerse por nosotros. Y también la cruz es emblema de muerte, y así como lo es de sufrimiento, tortura y muerte, para nosotros también es emblema de reconciliación. Pareciera como que después de haber dicho tantas cosas negativas de la cruz, ahora como que voy a decir algo positivo. Pues sí, porque mediante la cruz, dice el apóstol Pablo. Yo quiero invitarles allí que vamos un momento a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo... Bueno, si usted va a la carta a los Colosenses, capítulo 1, va a encontrar la exaltación de Cristo, la preeminencia de Cristo como el Señor. Pero a partir del versículo 15 está hablando de la imagen, exaltando la imagen de Cristo. Y en el versículo 20 dice: y por medio de Él, de Cristo Jesús, dice, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la muerte de su cruz. La cruz ha venido también a significar para nosotros un emblema de reconciliación. Cuando el Cordero de Dios fue colgado en la cruz, mediante esa muerte en la cruz, se dio la posibilidad de que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios. Miramos en la cruz esperanza para el Salvador. De hecho, en nuestra relación con Cristo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, entréguese por completo. Cristo se negó a sí mismo. Dice: tome su cruz y sígame. Identidad con Cristo. La cruz nos identifica con Cristo porque mediante su muerte en la cruz fuimos reconciliados con Él. También el apóstol Pablo, haciendo una amonestación, hablando a la iglesia, se refiere de algunas personas, dice que son enemigos. ¿De qué son enemigos? Dice, son enemigos de la cruz de Cristo.
porque la cruz ha venido a significar para nosotros el medio por el cual el Cordero de Dios nos ha reconciliado con Dios. Dice la Escritura, ahí en el versículo 20, ya he leído la segunda parte, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, porque allí derramó la cruz, en la cruz derramó la sangre el Cordero de Dios. Y esto de que trae reconciliación para nosotros, amados hermanos, es necesario que contemplemos lo que sigue diciendo ahí el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice, permítame aquí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz, efectuó nuestra reconciliación. Dice que Él nos ha reconciliado, y en esa reconciliación, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La cruz es emblema de sufrimiento, de tortura, de muerte, y para nosotros hoy también es emblema de la esperanza, porque a través de ella el Cordero de Dios entregó su vida, o sobre ella entregó su vida, para reconciliarnos y hacernos hoy personas distintas, para darnos un nuevo carácter, para transformar nuestra conducta y convertirnos en el templo de Dios, y también en instrumentos de justicia, en instrumentos de su alabanza, en instrumentos de su gloria. Por eso dice aquí la Escritura, para presentarnos, yo lo quiero decir así, para presentarnos íntegros delante de Dios. Y íntegro, tomando el contexto, es aquel que ha sido absuelto de todos sus pecados, que no se le tomará en cuenta absolutamente ninguna de sus faltas, así haya tenido que pasar por lo peor en su vida, así haya tenido que experimentar lo peor en su vida. Mediante la reconciliación en la cruz somos íntegros delante de Dios. Y en esto me quiero basar en la vida del rey David. El rey David, un hombre que usted conoce la historia muy bien, un hombre que sufrió, un hombre que tuvo muchos enemigos, un hombre que sus manos tuvieron que mancharse con sangre. ¿Recuerdan especialmente el caso de Urías Eteo? Él no fue la persona que cruzó el costado o el vientre de Urías para causarle la muerte, pero él ordenó que Urías muriera enfrente de la batalla. Fue el autor intelectual de ese crimen, lo cual le costó lágrimas, lo cual le costó sufrimiento, le trajo consecuencias difíciles en su familia. Pero quiero que piense también, después que este hombre es amonestado y viene al Señor, confiesa su pecado, ¿qué dice la Escritura? Dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Está hablando de una reconciliación, de una restauración. Y luego, en una de sus palabras, de sus expresiones, exalta la grandeza de Dios, que lo guardó íntegro. ¿Cómo es posible? Y no fue el autor intelectual de la muerte de Urías, y ahora viene a decir: porque me has guardado en integridad. Y se atreve a decir este hombre: porque yo en integridad he andado, porque mis manos están limpias. Y entonces todo aquello que hizo en el pasado, ¿qué? ¿Nada? Pues él está hablando precisamente de la reconciliación y del perdón que Cristo nos ofrece hoy a través de su cruz. Cuando el Señor restaura, cuando el Señor reconcilia, cuando el Señor perdona, ¿quién podrá acusarnos delante del Señor? Por favor, ¿recuerdan qué dice Romanos capítulo 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién se atreverá a sacarles, porque acusarlos es, quién se atreverá a sacarles en cara todas las faltas que ha cometido? ¿Quién? ¿Qué dice la Escritura? No sé, hermano Vladimir, ¿va para el texto? Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Perdón, hermano Vladimir, perdóneme. Por favor, con el micrófono, por favor. Con el micrófono. Yo quiero que los que están allá en sus casas escuchen este maravilloso texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Muy bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué nadie? Porque Dios es el que justifica. ¿Y qué significa que Dios sea el que justifica? Que Dios es el que nos ha presentado, no delante de la humanidad, sino delante de sí mismo, justos. Como aquel que es justo, que no debe absolutamente nada, que no tiene ningún cargo judicial ante ningún tribunal. Una persona ya completamente libre, justificada, justo. ¿Y sabe por qué somos justos? Él es el que justifica. Dice el apóstol Pedro, hablando también a cada uno de nosotros para alentarnos, dice que el justo, uno solo, el justo, ¿quién? El que cargó la cruz, el que salió cargando su cruz. El justo, dice, por los, ahora viene en plural, ¿cierto? El singular, el justo, por los, plural, por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios es el que justifica. De manera, hermanos, que Él nos ha reconciliado mediante su cruz, para que hoy seamos santos, seamos íntegros, estemos limpios, seamos justos, como dice aquí el texto, para que seamos santos, dice, para presentaros santos. ¿Y qué implica presentaros santos? Aquellos que modelan el carácter de Dios, no aquellos que nunca se equivocan, no aquellos que nunca hacen nada de indebido, que no pecan, no se está refiriendo a eso, sino aquellos que modelan el carácter de Dios. Vosotros sois santos, porque vuestro Padre es santo. Aquellos que modelan la santidad del carácter de Dios. Somos santos porque Él es santo. Y además nos dice también, modelamos el carácter de Dios, así como Él es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. De modo que nuestra vida está dando a conocer el carácter santo de Dios. Somos santos, somos apartados para Él, por Él, para Él. Somos apartados del pecado. Y nuestras obras, por ser provenientes de Dios, son también santas. Son también santas. Y nosotros debemos considerar eso cada día, para que tengamos cuidado de cómo nos conducimos, de cómo vivimos. Él nos ha reconciliado para presentaros delante de Dios santos, y no solamente santos, sino limpios, completamente puros, purificados. Ya Él nos ha purificado por medio de su sangre. Hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel, le dice: si tus pecados fueren como la grana, ¿cómo vendrán a ser? Emblanquecidos como blanca nieve. No como Blancanieves, no. ¿Quién dijo que Blancanieves? Como la blanca nieve, así seremos purificados. Porque en la reconciliación de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos presentados limpios delante de Dios, sin mancha. Y cuando usted mira qué implica mancha, no se imagine una mancha grande, inmensa, que se hace notar de lejos. Cuando lavaban las prendas blancas,
sobre todo el lino limpio, resplandeciente, bien blanco, lo lavaban y lo ponían al secado. Debían cuidarlo muy bien. No de que los niños estuvieran jugando con una pelota y le pegaran un pelotazo a esa manta o sábana o a esa ropa blanca, limpia, hermosa. ¿Sabe de quién se cuidaban o la cuidaban? De las moscas. De las moscas. ¿Sí le ha pasado a usted? ¿O ha visto o ha sabido de que las moscas van a la ropa blanca y dejan una mancha? Pero ¿cómo descubre usted esa mancha? ¿La ve de lejos? Quizás no la ve de lejos. Pero cuando usted va a recoger y encuentra un punto, como de lapicero, diría yo, quizás menos, ¿no? Un puntico de color verde o negro, quizás, no sé cómo lo vea usted. Solo eso, un punto de color verde sobre la tela blanca. A eso era lo que se consideraba como una mancha. ¿Qué significado puede tener esa mancha para alguno? Yo creo que alguien que está lavando y bueno, ya va a entregar esa prenda, dice, ay no, pues volver a lavar yo esto por esa manchita, yo creo que no, como que la dobla y la entrega. Pero cuando dice la Escritura presentarnos delante de Él sin mancha, es decir, seremos tan limpios por la obra de Cristo delante del Padre que ni siquiera una mancha como esa, que pudiera considerarse algo insignificante, que pudiera considerarse como lo más pequeño, ni siquiera eso habrá, porque aún eso, con lo muy pequeño, lo muy significante, nunca dejará de ser una mancha. Y el Señor en su reconciliación, por medio de la muerte de la cruz, dice que nos presenta santos, nos presenta sin mancha, sin lo más mínimo, limpios completamente, dice, irreprensibles, versículo 22, irreprensibles delante de Él. ¿Quién es Él? Dios, de irreprensibles. ¿Y qué es irreprensible? Hermoso eso de ser irreprensible. Aquel al cual no hay nada de qué reprenderle, que no hay pruebas contra sí. Esa es una persona irreprensible. No hay de qué reprenderle, no hay pruebas contra sí. Podrán acusarle de mucho. ¿Tiene usted a alguien que le acuse? ¿O a usted nadie le acusa? ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Hay alguien que nos acuse? Sí, tenemos a alguien que nos acusa. Dice la palabra, y fue lanzado al lago de fuego la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hacía? Acusaba a los santos. Pero tenemos un abogado, hermanos. Tenemos un mediador, alguien que nos defiende allá delante del Señor, delante de Dios. Es nuestro Señor. Y Él nos podrá acusar, Satanás nos podrá acusar, pero el propósito de Dios se cumple por encima de todo. Y el propósito de Dios mediante la obra de la cruz es presentarnos irreprensibles. Aunque Él nos acuse una y otra vez, no hay pruebas contra usted, no hay pruebas contra mí. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesucristo en la cruz pagó todo, ya pagó todo. Y dice también la carta a los Colosenses, en otro texto, dice que Él quitó toda esa acta que nos era contrario, esos decretos que nos eran contrarios, aquello por lo cual usted iba a ser acusado. Usted no fue capaz de cumplir la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, usted no fue capaz de cumplirlo, ¿cierto que no? No. Y la ley ceremonial, ¿quién cumplió la ley ceremonial? De los judíos, ¿quién cumplió la ley ceremonial? Ninguno. Todo eso, los 10 mandamientos, la ley mosaica, la ley ceremonial, todo eso pesaba contra nosotros, porque no fuimos capaces de cumplir. Por tanto, no hay forma de vida.
y ciertas cosas vivirá por ellas. Así que por ellas, ¿quién vive? Ninguno. Y por las obras de la ley, por guardar la ley, ¿quién será justificado? Nadie. No hay nada. Pero ¿sabe qué hizo Cristo Jesús? Cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley, no abrogando la ley, sino cumpliendo la ley. Quitó esa acta que nos era contraria. La quitó de en medio, dice la palabra, y la clavó en la cruz. Cuando la clavó en la cruz, fue quitada esa acta. Ya no cuenta contra nosotros. Y cualquiera que se presente delante de Dios y quiera acusarnos, dice la Escritura, somos irreprensibles delante de Él. ¿Quién te ha hecho irreprensible? ¿Quién me hizo irreprensible? Cristo Jesús. Él pagó todo el precio del castigo que había o que venía sobre nosotros y nos reconcilió por medio de su muerte en la cruz, por medio de su cruz. Jesús y la cruz. Jesús y yo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Relacionarme con la cruz o relacionarme con Jesús? Debo relacionarme con Jesús, quien murió en la cruz. Y cuando dice la palabra que tome su cruz y sígame, es precisamente, no te avergüences de Jesús. Identifícate con Jesús. Si tienes que sufrir, sufre por causa de Jesús. Y si alguno de vosotros sufre por causa de Jesús, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted, sobre el creyente que se identifica con Cristo Jesús. Aquel que está dispuesto a sufrir el oprobio, aquel que está dispuesto a sufrir la vergüenza, si así se quiere interpretar, aquel que está dispuesto a sufrir físicamente, incluso ir a la muerte. ¿Recuerdan a Esteban? ¿Recuerdan a Esteban? ¿En qué momento Esteban se apartó del Señor o retrocedió o, como decimos, apostató de su fe? ¿En qué momento? En ningún momento. Estuvo dispuesto a entregar su vida y allí de rodillas levantó sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Bienaventurado Esteban o no bienaventurado Esteban? Bienaventurado Esteban. ¿Qué fue lo que hizo Esteban? De una manera práctica, para que entendamos, cargó la cruz con Jesús. Identidad, permanencia, una vida dedicada al Señor. Y así debe ser nuestra vida hoy también en relación con Jesús. Ya terminó la historia de la cruz, ahora estamos en Jesús. Él es nuestra vida. Vivamos para Él. Honrémosle a Él cada día. Sirvámosle a Él. Sirvámosle a Él. Y quizás usted dice, ¿y cómo le sirvo? ¿De qué manera le sirvo? Hay muchas formas de servir al Señor. La mies es mucha. El trabajo es demasiado. Pero los obreros son pocos. Dijo un predicador por allá, la mies es mucha, los obreros pocos y los pocos flojos. Uy, feo eso, ¿no? Feo que los pocos flojos, no. Con valor, cargando la cruz. Dice, salgamos también nosotros, como salió Jesús. Identificados con Él, viviendo para su honra, para su gloria, sirviéndole como es digno de nuestro Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo oramos, dándote gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Esa cruz que es emblema de sufrimiento, de tortura, de muerte, y que también para nosotros es el emblema de nuestra reconciliación, porque allí entregaste tu vida. Allí derramaste hasta la última gota de tu sangre para que hoy seamos santos, sin mancha e irreprensibles, justificados. Gracias, Señor, por tu obra. Hoy, en tu nombre bendito,
queremos tomar el pan. Queremos tomar la copa, Señor, para exaltarte, para glorificarte, porque tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida en la cruz. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en la cruz, para que por tu muerte tengamos vida y por tu sangre tengamos redención y perdón de pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Gracias, Señor. En Cristo, amén y amén. Tome el pan y recordemos las palabras del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, habiendo dicho: Señor, gracias, porque me permites entregar mi cuerpo en favor, en propiciación de la humanidad. Habiendo dado gracias, lo partió en señal de que su cuerpo iba a ser sacrificado. Lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. En el nombre de Jesús, para su honra y gloria, partamos y comamos todos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en memoria del Señor Jesucristo. Bebamos todos la copa. Y dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más, Señor, te damos infinitas gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por haber soportado todo el dolor, toda la aflicción, sufrimiento, la tortura, por haber soportado la muerte por nuestra causa. Gracias, Señor, por habernos reconciliado mediante la muerte de tu cruz. Gracias, Señor, porque hoy, mediante esa reconciliación, somos presentados delante del Padre Celestial, santos, sin mancha e irreprensibles. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Invitamos a nuestro director, nuestro hermano Vladimir, quien estará cerrando este servicio y recordándonos también algunas actividades para lo que viene en esta semana. Bendiciones, feliz día. Bueno, queridos amigos y hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios con júbilo, con regocijo, dándole gracias al Señor por permitirnos participar de su santa cena, y así de esta manera anunciar su muerte. Vamos a cantar el himno 222, porque después de la cruz, de su muerte, participamos también de su resurrección juntamente con Él, porque Él vive. Himno 222. Perdón.
acabará. Mi vida un día enfrentaré, muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré por mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida para Él vive. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos participado de este servicio maravilloso, no sin antes invitarles a las 5 de la tarde y nuevamente recordarles los servicios del día martes 7 de la noche, igualmente el jueves 7 de la noche. Dios les siga guardando.